a leer nuestro versículo clave, siempre me gusta leerlo. Dice, mas el fruto del Espíritu, ayúdeme en voz alta, es amor, gozo, paz. ¿Lo están poniendo? No, no lo están poniendo, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Hoy vamos a ver pues ¿cuál? La fe. Hoy nos toca el fruto de la fe. Pero ¿qué es la fe? La fe pues habla de todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Todo lo que estamos creyendo como cristianos. Y yo estaba pensando ahorita mientras estaba ahí sentado, estaba pensando, digo, la fe realmente es para los valientes, es para aquellos que deciden dar un paso adelante y creer en algo que quizás la mayoría no cree. De hecho, la fe ahí en Hebreos 11:1 dice que la fe es que la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es un verso que yo toda mi vida, desde que llegué aquí a la iglesia, lo he aprendido, lo he memorizado, pero es un verso pequeño, sencillo, pero a veces cuesta muchas veces creer porque es algo que no estamos viendo. O sea, ¿cómo es posible que dar un paso donde algo que estás viendo que no está ahí? Y eso habla de la fe. Ahorita vamos a hablar rápidamente un poquito acerca de Pedro cuando se atrevió a dar un paso fuera de la barca y pisar sobre el mar. Bueno, pues al menos estaba pisando sobre agua, pero era realmente un acto de fe que bueno, le falló un poquito ahí antes de tiempo. Pero otra versión de ese mismo verso, Hebreos 11:1 dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Dice, es estar convencido de que algo existe aún cuando no se puede ver. Es el mismo verso en otra versión, pero bueno, hay diferentes versiones, pero significa lo mismo. Totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. O sea, tú declaras, tú pides algo conforme a la voluntad de Dios, eso sí tenemos que estar muy seguros y esperarlo. Es como el niño que pide algo a su papá, a su mamá y simplemente lo espera. Mamá, tengo hambre. Y el papá no se va a quedar ahí de brazos cruzados, va a hacer algo para suplir a ese niño. Así es también nuestro papá. Entonces la fe no es convencernos pues de que algo o que algo que no es, sino ver con los ojos de la fe, podemos decir, y la confianza en Dios. O sea, significa creerle totalmente pues a Dios. El mismo universo fue hecho de lo que no se veía. Ahí declara también un poquito más adelante, dice, el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, usted voltee todo, bueno, muchas cosas ya están construidas por el hombre, ¿verdad? Los edificios, pero todo lo que usted ve, el mundo, el universo, fue construido de algo que no se veía. Entonces Dios es quien hace la fe. O sea, Él crea la fe en nosotros. Él hizo todas las cosas para que existieran de algo que no se veía. O sea, ¿cómo puedes hacer algo de algo que no se ve? Yo sé que hay magos, ¿verdad? De repente por ahí sacan un conejo, sacan una flor, pero pues tienen sus trucos, por eso se llaman trucos de magia, pero no es que hagan algo de algo que no existe. El conejo está por ahí. ¿Sí sabías eso, verdad? Los que no sabían, el conejo está por ahí escondido en la manga, en el sombrero, no sé, en algún lugar está. Y los conejitos, a ver, ¿por qué no sacan, no sé, una serpiente o algo que les pique o algo? No, el conejito son muy tranquilos. Déjenles platico rápidamente. A lo mejor a algunos les va a dar cosa, pero a mí hubo un tiempo cuando yo estaba niño que a mi papá le gustaba la cacería. Y si una característica tienen los conejitos es que cuando tú los vas a cazar, nomás se hacen bolita, se quedan ahí parados, no se mueven, nada. Tú que casi puedes ir y dispararle ahí a unos metros y el conejito se queda ahí parado. Entonces, bueno, nada más para ver por qué no escogían otro animalito. Ok, bien, estamos hablando de una palabra fe.
se deriva de una palabra hebrea que es emunea, que significa firmeza, seguridad y fidelidad. Firmeza, seguridad y fidelidad. Entonces, cuando nosotros creemos, eso significa que tenemos la firmeza, la seguridad, la fidelidad de que Dios así lo va a hacer. También viene otra palabra del griego pistis, que significa credibilidad, convicción, certeza, seguridad, firmeza, convencimiento total, esperanza segura, garantía y veracidad de Dios. Todos sinónimos, unas palabras, unas frases de otras. O sea, nosotros podemos tener la credibilidad, la convicción, como dice la versión 60, la garantía, me gusta esa palabra, una garantía. Cuando compramos algo, pedimos una garantía. Oiga, ¿cuántos años, cuántos meses tiene de garantía esto que estoy comprando? Y esa garantía, pues te dice que si algo te falla, tú puedes ir y regresarla. Te la reparan, te la cambian, te hacen algo para que tú vuelvas a tener ese producto que tú compraste. Entonces, tiene una garantía nuestra fe. Si te falla, Dios te dice, ok, a ver, ¿qué te falló? No, pues es que yo pedí esto, pero pues hice lo contrario. Ah, entonces la garantía ya no vale. La garantía viene de parte de Dios hacia nosotros. Si nosotros fallamos en la fe, pues se pierde la garantía, pero Dios está firme. Ok, yo traté por varias partes, tipos de fe y demás, y hay muchos, cientos de estudios, cientos de maneras en la cual nosotros podríamos desglosar qué es o qué significa la fe o cómo podemos medir la fe, etcétera, etcétera. Hay algunos que dicen incluso que hay 7 tipos de fe, te dicen número 1, número 2, o sea, no te los voy a citar. Hay algunos que dicen que hay 5, algunos que hay 12, algunos que hay 2 tipos de fe, y todos son ciertos, pero de acuerdo al estudio que se haya hecho. No vamos a hablar de ello, ¿verdad? Porque no estamos hablando tanto de la fe en sí como fe sola, sino como un fruto del Espíritu Santo, que es la fe. ¿Sí estamos de acuerdo? Estamos en eso, pero vamos a hablar un poquitito rápidamente lo que no es la fe. ¿Sí? Lo que no es la fe no es un pensamiento positivo. No es que tú digas, ay, quiero esto, quiero esto, quiero esto, voy a pensar positivamente y te va a llegar la cosa. Eso no es la fe. Tampoco no es una corazonada o un yo siento que es del Señor. Es como tratar de forzar a Dios a algo que Él no quiere, y solamente porque tú lo sientes, porque tú así lo quieras, porque tú lo deseas. Eso tampoco es la fe. Igual podríamos hablar de muchos no, pero tampoco queremos saber tanto lo que no es la fe. Queremos seguir hablando pues la fe. Las cosas de Dios, pues dijimos, todo es un asunto de fe. Todo es un asunto de fe. Hacia donde tú y yo volteemos es un asunto de fe. No hemos visto a Dios, por ejemplo, no hemos visto el cielo hacia el cual en un momento tú y yo vamos a estar. No sabemos o no estamos seguros si Dios realmente nos perdonó nuestros pecados, mas sin embargo que creemos que Dios existe, creemos que vamos a estar en algún momento en su presencia, creemos que Él ha perdonado nuestros pecados. Eso es fe, creer en algo que quizás no existe o los demás no lo pueden ver. Y es por eso que muchos no deciden no creer, porque dicen, no, yo tengo que tener basado lo que tú me estás diciendo, basado en la experiencia, basado en la ciencia, basado en tantas cosas, pero esto es un asunto de fe, y la fe no se puede comprobar humanamente. Hay que esperar para ver que Dios realmente responda a aquello lo cual prometió. Y ahorita vamos a hablar un ejemplo. Romanos 10, 17, acompáñame si lo tienes ahí. Dice así que la fe es, ¿por qué? Por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Así es de sencilla la fe. Tú oyes, tú escuchas y tú crees en Dios. Esa es la fe. Oír, pero oír ¿qué? La palabra de Dios. No lo que alguien te diga. Tú nada más tienes que creer, tú tienes que concentrarte mucho, ¿verdad? Tú tienes que desear mucho esto y te va a llegar. Tú nomás abres las manos. Hay tantas y tantas cosas que el mundo trata de decir, de enseñar, pero eso no es la fe. Dice, mientras más escuchas la palabra de Dios, más vamos a creer. ¿Tú quieres tener fe? Hay lugares aquí que están vacíos, que tú puedes venir y sentarte y escuchar. Gracias a Dios tenemos hoy una transmisión. Tú puedes sentarte también en tu casa y escuchar. Tú puedes abrir tu Biblia y leer. Tú puedes ir a algún lugar donde se predique la palabra de Dios y escuchar, y todo tú le estás aportando a tu fe. Tú estás haciendo algo para creer más, porque dijimos que la fe es el oír la palabra de Dios. Entonces no es solo escuchar palabras, sino también entenderlas. No es que diga, bueno, pues yo me siento y me dormito. Por cierto, a ver si alguien está medio dormitando ahí. O sea, la palabra va a entrar de todas maneras. No, no estás escuchando. Si estás dormido, no estás escuchando. Ay, si estás dormido, estás en otro planeta. Iba a decir, pues casi, casi, ¿verdad? A veces cuando estamos muy dormidos, bueno, los tipos de sueño. Y es necesario escuchar y prestar atención, escuchar y atender a las palabras, meterlas en nuestro corazón, que nazcan dentro de nosotros y que van a producir esta fe que estamos hablando. Entonces es necesario escucharlas, guardarlas, atesorarlas en nuestro corazón, que produzcan ese fruto que estamos hablando hoy precisamente. ¿Y qué va a hacer? Esa fe que estamos requiriendo, esa fe que Dios quiere que tú y yo tengamos. Hay que creer, dice, las cosas que no son como si fuesen. Mira, hablando de oír, a lo mejor algunos habrán escuchado esto. Yo de repente por ahí saco algunos pequeños mensajes devocionales, y yo platiqué hace unos días acerca de un problema que tuve en el oído. Fue en el 2015, por ahí aproximadamente. Tuve un problema del oído. De repente me estaba mareando bastante, estaba muy, muy mareado, todo me daba vueltas, y decidí ir al médico. Y dije, a lo mejor tengo algún tapón, porque a veces sucede que si están tapados los oídos, pues se marea uno y no puede caminar bien. Y no, me revisó bien, dijo, no, está bien, parece que traes una infección. Me dio un medicamento varios días y no me hacía efecto y no me hacía efecto. Dije, no, pues algo está pasando mal. Fui con un médico, un más especialista, y me mandó a hacer unas pruebas, incluso con otro médico, una audiometría. Me metieron en una cabina y a escuchar y pronunciar varias palabras. Me dijo, no, ¿sabes qué? Es que sí traes un problema, pero es en el oído interno. Y me dio unos medicamentos. Me dijo el doctor una enfermedad, creo que se llamaba Mernier. Me dio cierto medicamento y sané. Después me volvió otra vez a aparecer. Yo la primera vez escuchaba como ardillitas, así como hablan las ardillitas, así escuchaba, muy, muy raro. La segunda vez casi lo mismo. Esta vez yo me estaba literalmente emborrachando totalmente, no podía estar de pie, me caía al piso, solamente en el piso podría estar, ni en una silla, porque sentía que me daba vueltas. Literalmente estaba vomitando como un borracho. Y yo platiqué incluso un poquito. Me llevaron al hospital esta segunda vez, y yo escuché, dentro de que yo estaba así muy mareado, yo escuché que una enfermera le dijo, pues es que viene borracho el señor. Yo iba de la iglesia, yo fui a la iglesia, me estacioné y ahí me vomité, bueno, afuera en el estacionamiento, y me llevaron al hospital. Yo iba con mi corbata y dije, ¿cómo se le ocurre hasta que voy a venir borracho si vengo de la iglesia? Pero bueno, y soy de un oído delicado. Nada más quería dar este ejemplo. Soy de un oído delicado. Yo donde hay sonidos muy fuertes, no puedo estar. No soporto en
en una ocasión estaba en una fiesta, en una graduación, y pues la música estaba algo fuerte, ¿verdad? Estaba algo fuerte, pues el piano, todo lo que tienen ahí. No era una iglesia, era entonces, no, yo estaba batallando, pero no, entró, déjeme le digo, la banda sinaloense. Eso sí es ruido, ¿verdad? La trompetota esa, y no era. Y yo tuve que salir corriendo de ese lugar. No, bueno, no me gusta parte de la música esa, pero no soportaba yo el ruido. Para mí era ruido demasiado fuerte. Entonces soy de un oído un poquito delicado. Escucho bien, pero sí llegué a perder un 15-20% de mi capacidad de oír. Así que si de repente no le escucho perfectamente, he aprendido incluso a tratar de leer un poco los labios, o acercarme o buscar la posición, porque ya a veces no sé si es izquierdo o derecho, para tratar de escucharle mejor, pero sí escucho. Así que si está murmurando de mí a mi alrededor, cuidado, porque sí escucho también. Están muy serios ahora, están aquí, ¿sí? Ok. Incluso los discípulos que decían, aumentanos la fe. Por ahí en Lucas, Jesús le dijo, ok, pero si tuvieren fe como un grano de mostaza, si tienen fe como un grano de mostaza, ellos conocían, no tengo un grano, pero es algo muy, muy pequeño, un grano de mostaza, y se dirían a ese monte, quítate y échate al mar. Por eso nace la frase donde dicen que la fe mueve ¿qué? Montañas. Y a veces lo usamos solamente como un dicho, pero eso es lo que Jesús les dijo. Si tienen fe como un grano, pueden decirle a ese monte, quítate y échate al mar. Y vaya que usaron de su fe cuando iban cruzando, o iban a cruzar el Mar Rojo. Se vieron en esa necesidad, y Moisés extiende su vara, y el mar, ¿qué hace? Se abre. Hay muchas ocasiones en la Biblia que podemos ver pues actos de fe. Un poco de fe puede ser mucho, o sea, un poco de nuestra fe puede hacer muchas cosas. Déjenles platico otra pequeña historia, tengo aquí anotado. Recuerdo hace ya unos 15, 20 años, quizá, no soy malo para recordarme bien las fechas. Teníamos una caravana médica. Yo por muchos años hacía viajes a la sierra con los indígenas tepehuanos, y en esa ocasión apenas habíamos iniciado lo que se conoció después como las caravanas médicas. Llevamos unas 2, 3 doctoras, o 2 doctoras y una enfermera, algo así, y Jerry, que había ido con su avioneta, nos había dejado en una comunidad, Ciénega del Oso. Ahí teníamos una autopista que habíamos nosotros mismos hecho, tumbando algunos pinos, quemándolos, y trabajando. Por meses estuvimos trabajando en esa pista, logramos construirla, pero esa pista solamente tenía una entrada y salida. O sea, no podías aterrizar y despegar por el otro lado. Todo tenía que ser por el mismo lugar, porque al frente había una montaña. Entonces tenían que aterrizar, dar la vuelta y volver a despegar hacia el mismo lado. Entonces ya habíamos terminado la pequeña caravana, habíamos atendido a algunas personas por ahí de la comunidad, y dijimos, pues nada más que la avioneta venga por nosotros. Ahora, las doctoras no hablaban nada de español, ni yo hablaba. Bueno, sí sé decir Coca-Cola y así unas palabras en inglés, pero no lo suficiente, y de repente hasta señas hablábamos como sea, pero nos comunicábamos, y ya les comuniqué pues que ya venía la avioneta por nosotros, y para regresarnos a Durango. Ya no teníamos nada que hacer, ya no teníamos comida, ya no teníamos abasto pues para más días. Y dijimos, pues ahí viene la avioneta, y se escuchaba la avioneta a lo lejos, ahí viene por nosotros, pero la autopista se llenó de neblina. Sí, han visto cuando la neblina se baja mucho, era un tiempo muy lluvioso y había mucha neblina. Híjole, la avioneta pues no va a poder aterrizar, porque si había neblina no podía bajar.
y nos iba a dejar ahí no sé cuántas horas o cuántos días más, y a mí me preocupaba que no iba a venir pronto por nosotros, no iba a comer por quizás varias hojas. No, es tiempo de sacar mi grano de mostaza, ¿verdad? Y no lo encontraba y no lo encontraba mi grano de mostaza. Y una de las doctoras que estaba ahí, como pudo, me dijo, pues vamos a orar. Y dije, ah, sí, vamos a orar. Y empezamos a orar hacia la pista. Y yo vi, o sea, con mis ojos, cómo literalmente, yo sé que la neblina puede rápidamente moverse, pero yo creo que Dios ahí puso en acción nuestra fe, y la fe, la neblina literalmente se empezó a abrir, aterrizó pues la avioneta y pudimos salir. No se movió la montaña siguió ahí. De una vez hubiéramos orado por esa montaña, pero a lo mejor algunos vivían allá arriba y dije, se van a ir al mar y mejor ahí los dejamos. Pero la neblina sí se movió. Quizás no fue mucho, ¿verdad?, para mover la montaña, pero esos pequeños actos de fe Dios nos pone en muchas ocasiones. Puedo contarte de muchas otras ocasiones en las cuales hemos tenido, hablo de todos nosotros, que sacar a luz a relucir nuestra fe para decir, Señor, yo creo en ti, yo creo que tú vas a hacer tal o cual cosa. Cuando oramos por algún enfermo, cuando hacemos un viaje para que Dios nos proteja, yo no puedo ni siquiera imaginarme la cantidad de veces que Dios nos ha protegido en carretera, que Dios nos ha guardado de algún accidente, de cosas que suceden porque la fe está operando y Dios actúa. Varias ocasiones pues también Jesús incluso les dijo, hombres de poca fe. Oh, hombre de poca fe, le dijo en una ocasión a Pedro, ¿por qué dudaste? Esa ocasión cuando le comentó a Pedro, Jesús les había mandado que se adelantaran en la barca y Jesús se había ido a orar a algún lugar apartado y Jesús venía caminando por el agua, un acto de fe que solamente Jesús lo podía hacer. Él venía caminando literalmente por el agua. Ellos de repente se espantaron, dijo, yo soy, no tengan miedo. Y Pedro, como era Pedro de aventurado, valiente, dijo, Señor, yo quiero ir hacia ti. ¿Y qué le dijo Jesús? Pues adelante, ven. Y empieza Pedro a caminar sobre el agua. De repente empieza a dudar y se empieza a hundir, y Jesús pues lo toma de la mano y le dice, hombre de poca fe. Si Pedro había sido de poca fe, ¿qué sería de los otros discípulos que estaban en la barca? Imagínate, nada de fe, ¿verdad? Pero Pedro era un hombre valiente. Sabes que la fe es para los valientes, es como yo te comentaba al principio. La fe requiere que tú te avientes, que tú te arriesgues, que tú le creas a Dios aquello que no existe. Que tú digas, Dios, no veo que este problema puede solucionarse, pero yo creo en ti. ¿Cuántos han comprobado su fe? Perdón. Hay que creerle, porque si estamos viendo las cosas, ya no es necesaria la fe. Es cuando no podemos ver, cuando tenemos que sacar nuestra fe. Ya había hecho la mayor parte pues Pedro, pero un momento de duda y se empezó a hundir. Muchas veces hacemos casi todo el recorrido y nos rendimos antes, justo antes de llegar al final. Ya hemos creído, ya tenemos todo, y un momento antes de que Dios ya nos va a dar las cosas, dudamos y no llegan las cosas. Pero yo creo que Jesús, como le dijo a Pedro, no temas, dame tu mano. Nos puede tomar de la mano para levantarnos. Dios quiere que tú y yo pongamos en acción nuestra fe, que creamos en aquello que Él nos está dando. Incluso en otra ocasión les dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocen. O sea, tanto tiempo he estado y no me conocen. Era cuando le decían, pues muéstranos al Padre y nos basta. O sea, Jesús está con nosotros en todo tiempo. Hoy
Dijo, les conviene, cuando ya se iba, incluso dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque enviaré un consolador y va a estar con ustedes en todo tiempo. ¿Tú crees que mintió en eso? Claro que no. Porque Dios ahora sigue igual vigente hasta el día de hoy. Dios es el mismo ayer, hoy y el día de mañana. Sigue siendo el mismo. Entonces hay que seguir, creer y seguir creyendo. Yo no me acuerdo de mis clases de español, pero es, no me acuerdo, no me arriesgo a decir, pero creer y seguir creyendo, pretérito futuro. ¿Tú no te acuerdas, Daniel? No, a buen santo me encomiendo, ¿verdad? No te creo. Pero hay que creer y seguir creyendo. Otro verso en Santiago dice, hablando de sabiduría, dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y luego al último dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pida con fe, dice primeramente, no dudando nada. O sea, da el paso y no dudes que ahí va a estar la mano de Dios protegiendo. No dudes que ahí está la respuesta de Dios. A la vuelta de la esquina, ahí está la respuesta de Dios. Solamente hay que pedir y creer que ya está hecho. Ya está. Solamente pídele a Dios, dile Dios, gracias por esto que te estoy pidiendo. Pero a veces pedimos y dudamos. Y volvemos a pedir y dudamos. Y luego le decimos, Dios, tantas veces que te he pedido. Y yo creo que Dios nos responde, y tantas veces me has negado o has dudado. Entonces hay que pedir y creer que Dios tiene ya la respuesta. Creer que Dios tiene la respuesta para nosotros conforme a su voluntad. Y a veces Dios también nos pide un poco de paciencia para probar también nuestra fe. Bueno, aquí nos instruye los pasos correctos pues para pedir con fe. Se dice, no dudando nada, porque si el que duda es semejante a la onda del mar. Hablando del mar, aquí a quien no le he dado una arrastrada, ¿verdad? La onda del mar. Nos metemos al mar. No, yo aprendí a nadar, déjenle platico. Yo unos años de chico viví aquí en el Rodeo Durango y ahí pasaba el río Nazas, un río muy conocido. Cuando lleva agua, lleva bastante corriente. Yo aprendí a nadar ahí. Yo era muy buen nadador, me metía, salía y todo. Pero cuando llegué al mar, pues es otra cosa. El mar es muy fuerte y varias veces, ¿a quién no le ha metido pues una arrastrada el mar, verdad? Te metes y ya cuando acuerdas no sabes ni dónde estás, si estás parado, si estás de cabeza o ya no sabes si traes ropa porque te deja totalmente que no sabes ni dónde estás, se te mete agua por las narices, por las orejas, por la boca, por arena, bueno, ya ni sé qué más, pero cuando el mar quiere mostrar su fuerza, hemos visto incluso los tsunamis, ¿verdad? Cuando el mar se mueve, puede mover un auto como una pajita, ¿verdad? Lo hace flotar, camiones, casas, vacas, todo lo que esté a su paso, el mar es capaz de moverlo. Dice pues que el que duda es semejante a la onda del mar, es arrastrada por el viento y llevada pues de una parte a otra. Es fuerte la duda, es fuerte cuando llega esa duda y hemos creído y dudamos, somos como esa onda del mar que no tiene un piso fijo, sino que empezamos a dudar y empezamos a movernos. Pero habla ahí también de una persona de doble ánimo. ¿Qué es una persona de doble ánimo? O sea, cree y no cree, porque o sea, ¿cómo vamos a encontrar esa fe si no asentamos nuestros pies en piso firme para creer
es como una persona de doble ánimo. Una persona de doble ánimo, pues, es que tengo ganas. Hoy sí tengo ganas de levantar mis manos. Hoy sí tengo ganas de creer. Es que hoy amanecí, como que hasta nos dicen si hoy te levantaste con como el pie izquierdo, el pie derecho, bueno, tantas cosas que se dicen y según cómo amaneciste, según cómo andes de ánimo. Un día puede hablar como los ángeles y otro día como los demonios, ¿verdad? Como que no sabe ni dónde está, pero basa pues su fe en su estabilidad emocional, en su propia humanidad y no en Dios. Y no se trata de eso, se trata de confiar totalmente en Dios. Con la boca se cree, con el corazón es como tenemos que creer realmente, no nuestra mente, no es algo mental. No es algo que tú puedes decir, bueno, pues meto ese pensamiento, lo guardo, lo atiendo bien. No se trata de eso. Jesús, dijimos, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y hoy sigue viva pues la invitación para caminar con Él. Él quiere seguir sanando los enfermos. Él quiere seguir perdonando nuestros pecados. Él sigue llamando autoridades al arrepentimiento. Él sigue queriendo tocar nuestros corazones. Solamente tenemos que creer. Solamente tenemos que decirle, Dios, aquí está la necesidad. Yo creo por mi país. Otra vez invito a cuando te quieras unir a esos momentos de oración que tenemos por las mañanas o por las noches y estamos pidiendo, siempre estamos pidiendo, creyendo, orando por necesidades, por enfermos, por autoridades, por todos nosotros, por las familias. Gracias porque yo cada vez que oran por mí, yo digo, Dios, gracias porque tú me sostienes también en base a estas oraciones. Y luego de repente la otra vez hablé con una hermana que tenía muchos años que no hablaba y lo primero que me dice, pastor, estamos orando por usted. ¿Quién, hermana? No, pues tenemos un grupito ahí y siempre sale su nombre a relucir. Digo, Dios, gracias, porque hay personas que literalmente nos están sosteniendo con sus oraciones. Entonces, la fe realmente es grande. La fe es viene de parte de Dios. Vamos a ver una pequeña historia para ir cerrando. En Hebreos, ahí mismo, Hebreos capítulo 11, pero en el versículo 8, dice, Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, igual que Isaac y Jacob, a quien Dios también les había prometido ese país. Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad que Dios le había planeado y construido sobre bases firmes. Ok. Dios le dice a Abraham, la versión 60, sal pues de esta tierra, deja tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. Salió pues Abraham como confiado, sabiendo que lo que Dios le había dicho, Dios lo iba a prometer. No es fácil, quizás no es fácil porque Dios le dijo, sal de tu tierra, deja tu familia, deja la seguridad que tienes a una tierra que yo te mostraré. Saliendo sin saber a dónde iba, recién casado, con obligaciones que tener, y sale a un lugar que no sabía a dónde iba. Y créeme, sobre todo recién casado, vienen complicaciones. Nosotros pasamos situaciones difíciles donde quizás a veces no había ni para comer porque pues están apenas iniciando, y Abraham pues sale con toda la fe, con toda la confianza pues en Dios. Dios le prometió que una patria mejor, un país, una ciudadanía. Dios le prometió un país, pero más sin embargo, ¿qué dice?
vivía como extranjero. Dice, Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. O sea, Dios le prometió y lo manda a ciertas tierras y ahí estaba como extranjero. Oh, es que esta es mi nación, este es mi país, y estaba como extranjero. ¿Sí sabe lo que es un extranjero? Pues no tiene derechos, no tiene nada, no tiene ninguna tierra, no tiene nada porque está en otra tierra, en otro país. Así andaba pues Abraham, viviendo como extranjero. ¿Qué le había prometido Dios? Una herencia más grande. Una herencia terrenal puede beneficiarte o puede beneficiarnos quizás económicamente. Tú pues, bueno, pues cuando mis papás se mueran, pues yo voy a tener tal herencia, ¿verdad? Y bueno, he visto situaciones complicadas incluso por una herencia, pero una herencia espiritual es mucho más valiosa. Yo creo que como padres queremos dejar herencia a nuestros hijos. Dicen, bueno, pues cuando yo me muera, pues esta propiedad o esta casa o este carrito, bien o mal, a lo mejor pensamos en nuestros hijos dejar, una vez que muramos, pues dejarle algo de dinero, no sé, a nuestros hijos, y pensamos en eso, pero una herencia espiritual es mucho más grande que lo que podamos dejar a nuestros hijos. Y es lo que Abraham iba buscando. Por eso, y ahorita te voy a explicar un poquito más, era conocido como el padre de la fe. Y quizás tú estás pensando, bueno, pues no me caería nada mal, ¿verdad? Esa herencia terrenal, pero créeme, esa herencia espiritual es mucho más grande. Abraham vivía como extranjero, dijimos, vivía en tiendas de campaña. Ay, esas tiendas de campaña. Digo, tantas veces fui a la sierra, pero la mayoría o casi la totalidad de las veces que yo iba a la sierra, pues siempre nos daban un lugar para dormir. Casi, bueno, depende de la comunidad a la cual vayan, normalmente duermen en los techos. O sea, ahí está la casa, esta es la casa, la cocina, todo está ahí en un cuartito de 3x3 y la casa está, digo, para dormir está arriba. O sea, ponen unas tablas y ahí se duerme uno arriba. Todo el día están cocinando tortillas, frijolitos y etcétera, etcétera. Entonces la casa se calienta y sobre todo algunas casas han aprendido a hacer de adobe. Nosotros fuimos mucho tiempo también para mostrarles y hacer algunas casas de adobe o de madera. Entonces la casa se mantiene con algo calientito. Y cuando duermes en la noche, pues hay todo el suficiente calor para pasar la noche. Aunque haga mucho frío, con tus cobijas, sleeping y todo, puedes dormir bien la noche. Pero las tiendas de campaña, pues es así de delgaditas, es una lonita, ¿verdad? Y si es muy sencilla, pues es más difícil. Entonces las tiendas de campaña son una bendición cuando no hay nada. Y yo no entendía, rápidamente te cuento aquí, cómo los hermanos cuando iban a dormir ahí, porque a veces estábamos varios días, ellos llegaban sin nada. Digo, ¿y dónde va a dormir este? No, pues sacaban un hule, una bolsa así literalmente, se acostaban en el piso y se ponían el hule arriba para que el rocío no les cayera sobre ellos y pasaban la noche ahí. Un día intenté yo así dormir y dije, no, yo me voy a dormir aquí afuera junto al fuego. Y prendí un fuego ahí y dije, pues pongo los pies, con que los pies, yo soy de pies fríos, con que los pies se calienten, con eso es suficiente. No, parecía pollo, ¿verdad? Vuelta y vuelta y vuelta de cabeza, de pies, de todos lados, y no me calentaba hasta que dije, no, esto no es para mí. Pero las tiendas de campaña, déjele platico también, en una ocasión yo estaba muy chico y fuimos a pescar a una presa que se llama El Palmito. ¿Alguien conoce esa presa? Muy cerca, aquí al norte del estado, y llevábamos una tienda de campaña y empezó a llover, pero de esas veces que llovía bastante, y teníamos una combi, me acuerdo, una combi color azul cielo, y todos estábamos en la tienda de campaña pues bien a gusto durante el día y todo y felices, pero empezó a llover y a llover y a crecer el agua, y el agua se empezó a meter por todos lados, por los cierres que había, por abajo el agua empezamos que había un río casi por abajo de la tienda de campaña, y el río subió y se empezó a meter a la tienda de campaña y terminamos
rápidamente para decirle todos arriba de la combi con un frío y bueno, pero ya al fin adentro de la combi y yo dije, no, juro que jamás me vuelvo a meter a una tienda de campaña, pero por necesidad he tenido que seguir durmiendo en muchas otras ocasiones en tiendas de campaña. Pero ¿qué estoy tratando de decir con esto? Tiendas de campaña son una bendición cuando no hay nada, pero son temporales, para pasar una noche, para pasar quizás dos, porque esas tiendas de campaña son frágiles, se les mete el agua, son frías, se las lleva el viento y demás. Por eso es que se construyen pues casas y no dejan de ser temporales, pero de material, de madera, de algo más para que dure un poco más de tiempo. Y Abraham dice pues que estuvo habitando como extranjero en tiendas de campaña. Digo, híjole, pobre Abraham. Dios lo sacó de su seguridad, de su casa y andaba en otro país como extranjero, durmiendo en tiendas de campaña. Y Dios le había prometido una patria mejor. No hay nada como tener pues un hogar permanente. Si pueden ir pasando también los músicos, les voy a pedir, quiero comentarles otra historia más. Estamos en buen tiempo, voy a terminar un poquito antes. Nada como tener un lugar permanente, ¿no? Aquellos que quizás hemos estado viviendo de renta por tantos años. Yo no recuerdo, más que no está mi esposa, una disculpa, hoy mi esposa se sintió muy mal, le pusieron sus brackets y estaba muy adolorida. Trató de venir, pero dijo, no, sí me siento muy mal. Estaba muy adolorida su cabeza, pero digo, para que ella me ayudara. Pero creo que durante 10 años estuvimos mudándonos 10 o más veces de renta. Nuestros muebles literalmente se empezaron a destruir de tantas veces que estábamos cambiándonos de casa. Vivimos en la Insurgentes, ahí donde están los callejones, vivimos en la Valle del Sur, vivimos ya ni me acuerdo, tantas colonias por todo Durango estuvimos viviendo y deseábamos una casa permanente. La última vez, yo aprecio mucho a mi familia, pero una de las últimas veces conseguimos una casa que nos prestaron, pero de repente nos dijeron, sabes que ya necesitamos la casa ya en unos días, y no encontrábamos y yo me empecé a desesperar y mi suegra dijo, no, vénganse a la casa. Una bendición, la verdad, mi suegra. Pero ya después de eso dije, no, sabes que ya necesitamos nuestra casa, y gracias a eso y gracias a los créditos de Infonavit compramos al último nuestra casa. Híjole, felices, ¿verdad? Porque ya es nuestra casa permanente. Dijimos, esta es nuestra casa, ahora sí nadie nos va a sacar. Bueno, hay que pagarla, ¿verdad? Pero ya era nuestra casa. Qué bendición, ¿no? Alguien ha experimentado cuando ya tienes una casa y dices, esta es mi casa, le voy a hacer una bardita, le voy a poner una ventana, le voy a pintar, o sea, todo lo hace con gusto, porque mientras estás rentando, dices, no, pues que se caiga, ¿verdad? Pues hay el dueño que le cambie, que le haga, que le ponga, pero deseamos una casa permanente. Leo otros versos ahí en Hebreos, me brinco hasta el versículo 13, dice, todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido. Pero como ellos confiaban en Dios, las vieron desde lejos y se alegraron, pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso, como los extranjeros. Queda claro entonces que quienes reconocen esto todavía buscan un país propio, y que no están pensando en volver al país de donde salieron, pues de otra manera hubieran regresado allá. Lo que desean es tener un país mejor en el cielo. Por eso Dios les ha preparado una ciudad, y no tienen vergüenza de que les llamen su Dios. Esas personas pues murieron sin ver lo prometido. Por eso Abraham era el padre de la fe. ¿Qué le promete Dios a Abraham? Ser padre de muchos hijos. Y muere Abraham y solamente tenía un hijo, bueno, según la promesa, y no veía todavía lo que Dios le había prometido, mas sin embargo creyó.
dicen esperanza contra esperanza. Y estas personas, yo te recomiendo que leas todo este capítulo 11 de Hebreos. Es conocido como el capítulo de los hombres o los héroes de la fe. Se murieron sin ver lo que Dios les había prometido. Vivimos en un mundo que estamos acostumbrados a recibir las cosas rápidamente. Nos desesperamos porque Dios no nos contesta rápidamente. Estamos acostumbrados a que todo sea express. Metemos la comida al microondas 1 minuto y ya está hirviendo, casi que no podemos comerla. Pedimos una pizza y 30 minutos máximo ya la pizza debe estar ahí en la puerta de tu casa. Pedimos algo quizás por internet y 2 días, 3 días y ya el pedido debe estar ahí en tu casa. Estamos viviendo un mundo muy acelerado. Esta generación va a tener más problemas porque las cosas las quiere a la de ya, rápidamente. ¿Y qué miraba igual que Abraham? Una verdadera ciudadanía. Queremos sin duda un mejor país, hablando de nuestro país terrenal. Queremos sin duda que México sea mejor, pero déjame te digo, las cosas no van a mejorar quizás mucho. Vamos a votar por este y aquello, las cosas quizás no mejoren mucho según de acuerdo a la palabra. Necesitamos ir más allá. Esa ciudadanía que Abraham estaba deseando, esa ciudadanía que está hablando aquí en estos versículos, que aún sin ver lo que Dios les prometió, porque ellos estaban viendo una ciudad sobre bases firmes, una ciudad celestial, una patria mejor. Dios tiene algo para ti y para mí. Estamos hablando de fe. ¿Quieres tener más fe? Como pidieron los discípulos, necesitamos ver más allá. Ver más allá de estar bien, de nuestro propio país, nuestra propia estabilidad. Pero Dios tiene algo para nosotros y requiere de nuestra fe. Creer lo que no tenemos el día de hoy. Necesitamos creer. Dios, yo te pido. Dios, yo creo que tú tienes algo mejor para mí. ¿Qué es la necesidad que tú tienes en esta hora? ¿Qué es lo que tú estás pidiendo a Dios por tanto tiempo? Y quizás Dios te está diciendo, no dudes más, solamente cree. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es que galardonador. O sea, Él premia a aquellos que le buscan. Yo te voy a invitar, ahí donde tú estás, si quieres ponerte de pie, si quieres permanecer en tu lugar, como gustes, pero vamos a cerrar nuestros ojos o vamos a decirle a Dios, yo creo, yo quiero creer en ti. Yo decido hoy confiar en ti. Yo decido hoy que pongo toda mi confianza en ti, Señor. ¿Y qué es lo que estás esperando? Tú dile a Dios, aquí está mi fe. Aquí deposito hoy ese granito de fe, ese granito de esperanza en ti, Dios. Amén. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver con los ojos de la fe. Dices que no necesitamos tener demasiada fe, si tan solo con del tamaño de un grano, Señor, tú puedes hacer grandes cosas. Sí, Señor. Vamos a decir, construiré mi vida en tu amor, en lo eterno.
sí, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel sale hacia una tierra prometida, ellos estaban dudando todavía si regresarse a Egipto, que representaba el mundo, representaba el pecado. Extrañaban Egipto. Dicen, ay, cuando estábamos en Egipto no comíamos de balde, dijo, allá nos sentábamos alrededor del guiso, ¿verdad? Y ahí comíamos, y ahora aquí no tenemos nada más que maná. Bueno, maná tenía todo lo suficiente, pero ellos anhelaban regresar atrás. Fíjate cómo aquí también está hablando Dios. Cuando estos hombres de la fe creyeron, no estaban viendo hacia adelante, no estaban mirando hacia atrás. Ellos sabían que estaban de extranjeros, estábamos en este mundo de paso. Cuando tú y yo dejemos de pensar en este mundo y saber que estamos solamente de paso, que estamos pisando esta tierra, pero solamente estamos de paso, y anhelamos realmente lo que Dios tiene para nosotros, y vemos con nuestros ojos de la fe, quizás hasta dejaríamos de pedir ciertas cosas. Pediríamos las cosas más excelentes, las cosas que a Dios realmente le interesan. Pediríamos más, quizás por otros que por nosotros mismos. Si tú entiendes eso, cuando tú empiezas a pedir por otros. Yo recuerdo una ocasión cuando yo traía una necesidad grande. Dijo, ¿tienes una necesidad? Y pues yo levanté mis manos. Dijo, no, que los que levantaron sus manos vayan a orar por otras personas. Dije, pues yo, para eso me pidieron que levantara las manos y ahora me piden que vaya a orar. Y yo entendí cómo era el mensaje. Nos explicaron, si tienes necesidad, ve y ora por otras personas. Así que yo te animo, si tienes necesidad, ve y ora por otras personas. Ve y pide por otras personas, que tu oración sea hacia otros, no tanto hacia ti, y Dios va a premiar también tu fe. Amén. Dios tiene grandes cosas para nosotros. No es un cliché nada más de decir, ay, Dios tiene grandes cosas. Hay que creerlas, hay que confiar en que Dios tiene grandes promesas para nosotros. Amén. Dios es bueno con nosotros, Dios es fiel y Dios quiere darnos todas las cosas. Amén. Yo te deseo lo mejor. Pasa un excelente domingo, el resto del fin de semana, y nos estamos viendo las próximas semanas. Dios te bendiga. Próxima semana, mansedumbre y templanza. Dios tiene una sorpresa para nosotros. Dios te bendiga. Amén.